libre entrada, y dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Esto no quiere decir que no vamos a pecar, porque todavía estamos en pecado. Pero ahora tenemos un abogado que nos representa, que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, dice la Biblia. Yo quiero, si usted tiene su Biblia, que vaya a Gálatas capítulo 3. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Sabe que el ayo es una nodriza? Una nodriza que cuida a un muchachito que es heredero, pero como es un muchachito, hay que cuidarlo hasta que alcance la mayoría de edad. Entonces la ley ha sido el ayo. O sea, no es que nos sirve, es que fue para un tiempo hasta que viniera Cristo. Al Cristo morir en la cruz del Calvario, ¿qué pasó cuando Él muere? El velo del templo se rasga en dos, dando a entender que ahora el hombre tenía acceso a la presencia de Dios, porque antiguamente no era así. Solamente el sacerdote podía pasar una vez al año a interceder por el pueblo completo, por los pecados y por los pecados de él. Pero Cristo entró en ese santuario, al cielo mismo, y pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cuántos entienden eso, hermano? ¿Está entendido? Amén. Bueno, dice el número 2. El tabernáculo terrenal y sus sacrificios continuamente por los pecados nos deja ver el contraste entre el sacrificio de Cristo como nuestro sumo sacerdote, donde entró en el mismo cielo una vez y para siempre, para limpiar nuestras conciencias de pecado, dándonos un nuevo nacimiento. La Biblia dice que Jesús dijo, si no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido en cada uno de nosotros? Antes no creíamos. Antes éramos indiferentes a las cosas de Dios. Pero ese día que Cristo vino a nuestro corazón, que nos dio de su Santo Espíritu, hubo un nuevo nacimiento. Y por eso estamos aquí en esta noche. Porque si no, podíamos estar en nuestra casa, como hay muchos viendo novelas, películas. Pero Dios, usted y yo estamos aquí porque hay hambre en nuestro corazón de conocer la voluntad de Dios, de servirle. Hay ese deseo. Eso se llama un nuevo nacimiento, que es lo que el mundo no entiende. Y por eso a veces dice, mira, ese se metió a eso. Mira, ese es un aleluya. Pero lo que no saben que nos metimos, es que Cristo se metió aquí. Y al meterse aquí, ahora somos hijos de Dios. Amén. Vamos a ir a Hebreos 9, del 1 al 10, hermano Santiago. Hebreos 9, del 1 al 10. Cuando tengas el video, me avisas, ¿ok? ¿Qué dice, hermano? Sí, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo,
estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Ok, hasta el 10. Entonces, más o menos tenemos una idea cómo funcionaba el tabernáculo. Dios permitió que el tabernáculo era donde la gente se acercaba a Dios. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en el desierto, ¿ok? Así que ellos tenían que, cada vez que pecaban, tenían. Pero, ¿cuál era el propósito? Porque recuerden, Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, pero no eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos que había en la ley. Y cuando se violaba uno, era como si se violaran todos, ¿ok? Dice, se describe en estos versos que acabamos de leer, que nos leyó el hermano Santiago, el tabernáculo terrenal, dividido en lugar santo, donde todo el tiempo habían sacerdotes, y lugar santísimo, donde el sumo sacerdote ministraba una vez al año, ¿ok? Su decoración, un candelabro, mesa con los panes de la proposición. Esto tenía que estar todos los días, estos panes. El arca del pacto, ¿ok? Aunque este sistema de sacrificios fue ordenado por Dios, los sacerdotes entraban continuamente, pero el sumo sacerdote solo una vez al año, con sangre de animales sin defectos, aunque estos no podían perfeccionar la conciencia de pecado. Estos sacrificios establecidos en la ley por Dios eran sombra o figura de la realidad celestial y era temporal hasta el tiempo de la reforma y hasta que Cristo apareciera en escena. Te me está durmiendo, está cansadita. Ok, ahora, dice aquí en mis notas el número 4, el mejor tabernáculo y el mejor sacrificio fue Cristo. Hebreos 9,
del 11 al 14. Seguimos leyendo. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, fíjese usted, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas, estoy en el verso 13, rociada a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Quiere decir, amado, que este sacrificio, si ustedes ven ahí, es superior. ¿Por qué? Porque Cristo, estoy en el número 4, no entró en su santuario, en un santuario hecho por hombres, sino que entró en el cielo mismo. Número 2, la sangre perfecta, a diferencia de la sangre de machos cabríos, Cristo ofreció su propia sangre, obteniendo redención eterna. Poco a poco vamos entendiendo la grandeza del sacrificio de Cristo, ¿ok? Dice, resultados de este sacrificio. Su sacrificio no solo purifica ritualmente la carne, sino que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, amado, el Espíritu Santo es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que Él nos ha perdonado. O sea, esto es algo tan grande de nosotros sentirnos limpios. O sea, si Cristo viniera en este momento, amado, ¿estamos preparados? Claro que sí, porque hemos recibido a Cristo, porque le estamos sirviendo, ¿ok? Pero eso es lo que hace este sacrificio, limpiar nuestra conciencia del pecado. Vamos a seguir ahora con la necesidad de la muerte del mediador. Y nos vamos al número 5, que dice Hebreos 9, del 15 al 22. Pastora, hola. Yo quiero aportar algo antes de entrar al 5. Sí, importante, muy importante cuando dice el número 2, la sangre perfecta. Cuando se hacían los sacrificios de machos cabríos era algo temporal, porque lo tenían que hacer cada vez que la persona pecaba, ¿verdad? Aún nosotros seguimos pecando. Dios nos dio esa salvación eterna. O sea que ya no tenemos que estar haciéndolo cada vez. O sea, cuando vemos que hay personas que hacen sacrificio voluntario, o sea, personales, un sacrificio, ya Dios hizo ese sacrificio. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, como vemos personas que de rodillas hacen cosas, ofrendas, X cosas. Quizás porque no conocen o no saben
la magnitud de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Que ya estamos pagos y que nosotros no tenemos que pagar nada porque ya Él pagó por nosotros. O sea, nosotros los humanos, cuando usted entiende este sacrificio de Cristo, no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros agradar a Dios, ¿ok? No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar el precio. Nosotros la semana que viene estamos celebrando lo que conocemos mundial, que es la Semana Santa. ¿Cuántos han visto aquí que muchos se cargan cruces, se laceran y hasta muchos los crucifican de verdad? Innecesariamente, porque ya Cristo lo hizo. Pero cuando no tienen una doctrina correcta, una enseñanza correcta, también hay otros que caminan de rodillas por distancia y se pelan las rodillas para pagar un precio, para agradar a Dios. Y también nosotros, si no nos damos cuenta, a veces tratamos de hacer lo mismo. ¿Sabe? Que a veces nosotros tratamos de hacer lo mismo, específicamente con el ayuno. Y pensamos, porque el ayuno, amado, es muy beneficioso como cristianos para nosotros separarnos, buscar la presencia de Dios, dirección de Dios en cualquier situación. Perfecto. Y queremos, sacamos ese tiempo. Hasta el ayuno es recomendado para la salud, porque dice que cuando los médicos recomiendan que una vez al mes usted haga un ayuno para que su cuerpo se limpie, ¿ok? Así que es muy beneficioso por todos lados. Y últimamente está saliendo un ayuno que es ¿para qué? Para rebajar. Para rebajar. La única diferencia es que cuando usted hace eso y después empieza a comer, ¿qué pasa? Recoge la librita otra vez. Pero tengamos en cuenta, amado, que no hay nada que es por su gracia. Que cuando usted tiene una necesidad, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Amén, amén, aleluya. Para hallar que, dice, amén, para nosotros hallar gracia delante de Dios. Amén. Pero no trate de pagar el precio, porque eso ofende a Dios. Si esa persona que se tira en esa cruz y si supieran que eso es aborrecible delante de Dios, porque ya Cristo lo hizo. Otra cosa, muchas personas tratan de ayunar 40 días y hasta van 41, porque, amado, eso ofende a Dios. Porque cuando Dios lo hizo con un propósito de preparación para ese ministerio que Él iba a empezar. Entonces, tratar de nosotros hacer eso, ¿qué pasa? No es necesario. Más bien eso es una ofensa, como diciéndole a Dios, tú lo hiciste, yo lo voy a hacer. Pero si lo hizo por nosotros, entonces, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Por eso yo iba a decir que ayuno sin oración es pasar hambre y no movemos nada. El ayuno se hace con un propósito. Si Dios le pide a uno, o si uno tiene, es como para entregar la carne y que el Espíritu sea que se conecte directamente con el Espíritu Santo. Amén. Pero si se hace un ayuno simplemente por pasar hambre, está haciendo una dieta, no un ayuno para Dios. O sea que eso es una línea muy fina que tenemos que tener. ¿Sabe que yo conozco una persona que cuando yo tenía la peluquería, ella iba a ayudarme a limpiar? No sé si ustedes se acuerdan de Frances. ¿Cuántos aquí?
Frances era una muchacha, ella iba al trabajo a ayudarme a limpiar la peluquería, que era bastante grande, iba en ayuno y no quería comer nada. Y yo le decía, pero Frances, si tú vienes aquí a trabajar, y era mucho trabajo, desde por la mañana a veces hasta las 3, las 4 le daba, y ella en ayuno. Y sabe que después me enteré que ella tuvo un nervous breakdown. Su sistema nervioso falló y más nunca he sabido de ella. Yo en muchas ocasiones he puesto en Facebook, si alguien, he puesto el retrato de ella, porque ella fue hasta retiro con nosotros. Usted se acuerda, hermana de Frances. Y puesto, si usted sabe de ella o si Frances, tú me estás oyendo, viendo, por favor, no he sabido más nada. Yo personalmente creo que a través de eso que le pasó, todo su sistema nervioso colapsó. Y yo pienso que fue por eso. Y eso es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted va a ayunar, saque ese tiempo con el Señor. Saque ese tiempo aparte para buscar la presencia de Dios. Cuando usted está en ayuno, que usted no come, su mente está más clara para oír. Amén. Y se te quita el hambre. Ay, quería decir algo. Sí, yo quiero leer 2 versículos. Uno está en Romanos 12:1, perdón. Miren cómo dice: por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio oculto racional. Voy a leer otro versículo que está en Pedro, 1 de Pedro 2:5, que dice lo siguiente: vosotros también, como piedra viva, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Ok, lo que quiero decir es el contraste que había en aquel tabernáculo, que era un sacrificio de animales, ¿no? Por el pecado. Pero ahora el sacrificio, ¿cuál es? Un sacrificio de nuestra vida, un sacrificio agradable y santo a Dios, que es un sacrificio espiritual. ¿Ok? O sea, que se tenga eso claro, porque hay gente que dice que todavía que tenemos que estar haciendo otros tipos de sacrificios. Bueno, los sacrificios espirituales conllevan también lo que ya la pastora dijo. Y también la palabra dice que nosotros debemos de sacrificar, ¿qué? Alabanza a Dios. Eso es un tipo de sacrificio espiritual. Alabanza, que significar alabanza agradable y santa a Dios. Porque por ahí hay una alabanza que no son ni agradable ni santa para Dios, ¿ok? Amén. ¿Sabe que había un coro que cantábamos que decía: traen un sacrificio de alabanza a la casa del Señor? Y cuando nosotros a veces no tenemos fuerza, quizás estamos tristes, estamos pasando una situación difícil, pero usted sacrifica alabanzas. Esos son sacrificios que le agradan a Dios, porque usted está yendo en contra de lo que su carne dice, de que se quede tranquilo. Usted dice: gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias por haberte conocido. Usted empieza a alabar, y esos sacrificios de alabanza, amado, llegan al trono de Dios. Amén. Fíjese, quisiera que se muevan a Hebreos 10. Un momentito, pero vamos a volver a Hebreos 9. Pero mire lo que dice aquí. En Hebreos 10:14 al 18, hermano Santiago. Estábamos en Hebreos 9. Vamos a movernos un momentito a Hebreos 10, del 14 al 18.
Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Qué dice? Una sola. Hizo ¿qué? Perfecto Perfecto a los para santos. siempre. ¿Eh? Para siempre Para siempre. Ok. ¿Qué dice? a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ¡Wow! y ¡Qué transgresiones. tremendo! Nunca más me acordaré de sus pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya, hasta ahí. Ok, entonces, este capítulo lo vamos a tocar la semana que viene, pero quise hacerlo para que veamos la grandeza del sacrificio de Cristo. Y aunque el enemigo te acuse, él dice que con una sola ofrenda para siempre hizo perfecto. Nosotros sabemos que perfecto significa aquí completo. Estamos completos en Cristo. No hay nada que podamos hacer para añadirle a esta salvación. ¿Están conmigo? Amén. ¿Está entendido? Amén. ¿Está entendido? Amén. Amén. Hay algo. Amén. Y en la sexta palabra podemos ver cuando él dice, tetelestai, todo se ha consumado. O sea, que todo fue completado. Jesucristo completó todo el ciclo al momento de su crucifixión. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirle a ustedes que quizás esto le retumbe en sus oídos a usted, porque muchos de nosotros estábamos en iglesias donde nos predicaban que todo el tiempo, todo es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y no había nada, o sea, todo el tiempo con un látigo, ¿ok? Mensajes de condenación todo el tiempo. Entonces usted oye esto y quizás diga, esto parece una nueva doctrina, pero es lo correcto. Estamos estudiando la palabra de Dios. Es entendible. Amén. Es entendible. Si usted le han predicado otra cosa, que no, que muchas iglesias no, porque usted tiene que dejar esto. Yo tenía una amiga que la apartaron de los caminos del Señor, porque ella tenía las piernas bien velludas. Y entonces ella la llevaron a una iglesia, y entonces en ese tiempo, le estoy hablando de muchos años atrás, se empezó a usar lo que es las medias nylon, las mujeres. Y entonces ella fue a la iglesia y el pastor la sacó. Desde el púlpito, porque no permitían que las mujeres tuvieran las piernas así velludas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Religiosidad. Legalismo. Entonces, si suponiendo viene una persona en pantalones a iglesia, que eso es pecado. Entonces, ¿qué pasa? También no la dejan entrar. Váyase para su casa. O sea, hay cosas, amados, que nosotros nos hemos criado con esas enseñanzas. ¿Ok? Y no es que quiere decir que nosotras como mujeres de Dios vamos a vestir como nos da la gana, porque tenemos que ser Decorosas. exacto, la palabra nos exhorta a eso. Y no solamente nosotros, los caballeros también, porque últimamente los caballeros están usando también una ropa bien ajustada, que también se le ve todo. Entonces, pero cuando nosotros estamos en la casa de Dios,
tenemos que entender que cuando las personas se acercan, nosotros no podemos rechazarlas. Porque hasta que Dios no hace ese trabajo, no podemos. Y eso es lo que se llama iglesias legalistas. Y eso es muy peligroso. Le hace mucho daño al evangelio. Vamos a seguir. Voy para el número 5, creo. No, ya tocamos el número 5. ¿Hasta dónde llegué? No, estamos en el 5. Empezando el 5. Sí, Llegamos hasta... Punto 5. el capítulo 5, el capítulo 5 de la hojita. ¿Hasta dónde usted leyó? Hasta el 14. Hasta el 14, sí. Sí, entonces vamos para al 5. Del 15 al 22. Ok. Así que, por eso es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, hasta el 22. Tengo aquí en mis notas, si usted mira el papelito que yo le di, dice el nuevo pacto. Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Así como un testamento hasta el día de hoy requiere la muerte del testador para entrar en vigor. La muerte de Cristo fue necesaria para sellar el perdón de nuestros pecados. O sea, una persona hace un testamento porque tiene propiedades, pero hasta que esa persona no muere, ese testamento no es válido. Ahora, cuando la persona muere, entonces es que empieza a funcionar. Dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Se enfatiza en estos versos que en la ley todo tenía que ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero como Cristo murió y derramó su sangre, ya no hay que derramar sangre. ¿Verdad que no? Ya no. ¿Quiénes son los que hoy por hoy derraman sangre para su sacrificio? Los brujos. Los brujos, ¿ok? ¿Por qué hacen esto? Porque están imitando las cosas de Dios. Y ellos, ahora mismo, hay una situación aquí en Estados Unidos con este señor Jeffrey, ¿qué se llama? El hombre amado, donde se hacían o se están haciendo sacrificios humanos. De niños, donde se comen los fetos, todo eso diabólico, ¿ok? Y usted ve esos artistas, he leído que esos artistas que se mantienen jóvenes,
porque se toman la sangre de los bebés que tienen, tienen Las plaquetas. Células madres. las células madre y se mantienen, tienen 70 años y parece que tienen 50 o 40. Es a través de eso. Y eso hoy por hoy es un negocio. No aquí en Estados Unidos, en el mundo entero. Hermano, y eso está saliendo, en este último tiempo está saliendo todo para afuera. Es horrible, horrible lo que se está descubriendo. Ok, vamos a seguir porque ya se nos acabó el tiempo. El número 6, que dice, una sola vez y para siempre. Del 23 al 28, ¿qué dice, hermano? Amén. Santiago. Aquí habla del sacrificio de Cristo, quita el pecado. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitarte en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ay, qué tremenda palabra. ¿Sabe que tengo aquí en el papelito que le di? No más repeticiones de sacrificio. Él se presentó una sola vez en el final de los tiempos para quitar el pecado. La diferencia del antiguo pacto, que necesitaba ofrecer continuamente sacrificios por el pecado. El número 2 dice, este capítulo concluye con una nota solemne que está establecida la muerte del hombre una sola vez y después del juicio. Este verso anula la falsa enseñanza de la reencarnación. ¿Sabe que hay muchos cristianos que creen en la reencarnación? Que creen que usted nace y entonces si no cumple todo lo que Dios tiene para usted, entonces usted muere y después vuelve a nacer. Pero fíjese lo que dice, está establecido para los hombres que mueran 5 veces. Una sola vez. Una sola vez. Y después el juicio. Palabra de Dios. Entonces dice aquí que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Él vino una vez para salvarnos, pero ahora cuando regrese no es para salvación, es para juicio. ¿Ok? Dice para salvar a los que le esperan. ¿Le esperamos? Amén. Le esperamos. Amén. Porque cada día vemos que la venida del Señor está más cerca. Amén. Así que hemos estudiado este capítulo que es muy importante y les recomiendo a los que han estado antes que lean el capítulo 7, el 8, para que puedan entender por qué estudiamos el 9. La semana que viene vamos a estudiar el 10 y si pueden, Gálatas capítulo 3 es muy importante para nosotros entender los beneficios de este nuevo pacto. Amén. Santo.
Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Permite que todo lo que hemos estudiado quede grabado en nuestro corazón y que sea de salud espiritual para que cada día, Señor, podamos entender mejor las Escrituras. Te damos gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de poder dar este estudio. Ahora, Señor, que vamos a salir de este lugar, te pido tu bendición y tu protección. Vaya con nosotros en cualquier lugar que nosotros vayamos. En el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén. Amén.